Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de LACO para un nuevo episodio de nuestra serie de charlas. Hoy volamos de regreso a los inicios de la exitosa historia de LACO y hablamos sobre los relojes de aviador originales. Les mostraré cómo era el reloj en los años 40 y qué elementos se siguen reproduciendo exactamente igual hoy en día. Más sobre esto después de la introducción. Hoy me acompaña nuevamente Uwe Rucker. Me alegra que esté aquí, señor Rucker. Buenos días. Hoy nos pondremos históricos. Por primera vez hablaremos sobre los relojes de aviador originales de LACO. Desde hace casi 100 años, LACO fabrica relojes con la más alta precisión y calidad, y todo comenzó en aquel entonces con un reloj de bolsillo. Creo que muchos ni siquiera lo saben. ¿En qué medida es el reloj de bolsillo el fundamento de la historia de éxito de LACO? El reloj de bolsillo fue el primer reloj que se fabricó en Laco. Cuando en 1925 Frida Lacher y Ludwig Hummel fundaron la fábrica de relojes Lacher, la fundaron como una fábrica de relojes de bolsillo. Comenzaron con el reloj de bolsillo y solo fabricaban relojes de bolsillo. Algunos de estos modelos todavía los tenemos hoy en nuestro museo y nos gusta mostrárselos a los visitantes que vienen a vernos. No todos los espectadores sabrán de inmediato a qué se refiere el término relojes de aviador. Son relojes especiales que, como su nombre indica, se usaban durante el vuelo. Sin embargo, no los llevaba el piloto, sino los navegantes, porque en aquel entonces aún no existían las pantallas digitales en la cabina. No se sabía qué hora era, en qué longitud se encontraba el avión, ni cuándo llegaría a cada lugar, y para eso estaban precisamente los relojes de aviador. ¿Cómo ayudaban entonces los relojes en aquella época a registrar estos datos en la cabina? Había que poder determinar la posición del avión, como usted ya mencionó, para saber dónde se encontraba uno y también poder estimar aproximadamente cómo continuar el vuelo o cómo regresar a casa. Y para determinar la posición, en aquel entonces se utilizaban los astros, libros de tablas, octantes y el tiempo. Con un octante se apuntaba a las estrellas, el sol o la luna, se medía un ángulo, luego se consultaba ese ángulo junto con la hora exacta de la medición en un libro de tablas y así se podía determinar la posición. Y para eso se necesitaba una hora muy precisa, lo cual en aquel entonces era una tarea bastante laboriosa. Fabricar relojes tan precisos en esa época era tecnología de punta. Eso lo hicimos en LACO. Ahora mismo tengo en la mano el original de los años 40. Increíble. Casi 80 años de antigüedad, un diámetro de 55 milímetros. Aquí tenemos el reloj actual, que también se ha reconstruido exactamente igual, pero el reloj también está disponible en otros tamaños, ¿verdad? Exacto. Hoy en día seguimos fabricando una réplica en el tamaño original de 55 milímetros, pero también producimos el reloj proporcionalmente reducido con 45 milímetros, con 42 milímetros y con 39 milímetros de diámetro. Y lo reducimos de manera proporcional para que tenga el mismo efecto en la muñeca, dependiendo del tamaño o circunferencia del brazo, de modo que el impacto del reloj sea igual al de los grandes originales. O sea, con 55 milímetros aquí tenemos realmente una pieza enorme. ¿Quién compra algo así? Bueno, por un lado, los coleccionistas de relojes, que naturalmente tienen interés en poseer cada reloj importante de la historia, ya sea como un original antiguo, si logran conseguirlo en algún lugar, o como nuestra réplica. Algunos pilotos históricos, que todavía vuelan aviones antiguos y llevan un atuendo fiel al original, por supuesto también quieren tener algo así en la muñeca. Por ejemplo, pilotos de biplanos, se ve realmente genial. También a algunos motociclistas rústicos con su vieja motocicleta les queda muy bien, incluso sobre la chaqueta. Sí, y también a personas más grandes con brazos más robustos, como por ejemplo un actor famoso que antes fue culturista, también les queda bien. Les voy a mostrar una imagen ahora mismo. También es muy interesante ver cómo los navegantes solían llevar el reloj en aquel entonces, y era sobre el uniforme, como acabamos de mencionar. Antes era típico que los relojes tuvieran una caja de chapa pintada. Eso ya no lo vemos hoy en día. Ahora los relojes se fabrican con una caja de acero inoxidable arenada. Correcto. La caja de chapa gris de aquella época también era mate. Eso se hacía para evitar reflejos. Los reflejos también habrían dificultado la legibilidad. Y por supuesto, también podrían haber llamado la atención de alguien a lo lejos. Quizás. Había muchas razones para hacer el reloj gris y mate. Hoy en día utilizamos acero inoxidable como material de la caja y conseguimos esa superficie gris mediante una forma especial de arenado, logrando así exactamente el encanto que tenían los relojes en aquel entonces, ese gris mate precisamente, pero ahora con una caja muy robusta y de alta calidad.
Así que en este aspecto se ha cambiado deliberadamente para hacer el reloj aún más cualitativo y de mayor calidad. Ya se puede ver aquí y allá que la pintura se ha desprendido en algunos puntos. Claro, es comprensible después de 80 años. Lo que llama la atención en el reloj es la esfera. Ahí tenemos dos tipos de modelos diferentes. El modelo A solo se utilizó durante un corto periodo, luego rápidamente llegó el modelo B. ¿Cómo se produjo ese cambio? El modelo A es el que todos conocemos hoy en día en nuestros relojes habituales. Los números están colocados como marcadores de las horas en el reloj o en la esfera. El modelo B tiene los números como indicador de minutos. Eso era importante para mejorar aún más la legibilidad. Los errores que surgían por una mala legibilidad debido a lecturas incorrectas seguían siendo demasiado altos en ese modelo. Eso se mejoró con el cambio al modelo B, de modo que se podían leer inmediatamente los minutos y por lo tanto también los segundos, sin tener que hacer cálculos, de la indicación de las horas a la indicación de los minutos. Por eso se cambió muy rápidamente a este modelo B y se mantuvo así. Y fue con este modelo con el que se produjeron con diferencia la mayoría de los relojes. Claro, dadas las circunstancias de la época en la cabina, todo tenía que ser rápido, Allí, intenso. muy preciso. Las esferas no tienen logotipo ni indicador de fecha, ¿verdad? Exacto. En aquel entonces no se necesitaba una fecha, se sabía en qué día se estaba y para la determinación de la posición tampoco era importante. Y el logotipo también habría dificultado la legibilidad. Y estaba colocado en el interior del reloj. Si uno quería saber de quién era el reloj, solo había unos pocos que podían fabricar y suministrar los relojes. Había que mirar dentro del reloj y ver quién lo había producido, y ahí aparece el fabricante Laco. Lo que también noto ahora en mi reloj son las agujas azuladas térmicamente. También eran típicas en aquel entonces en los relojes originales de aviador, ¿verdad? Exacto, en aquel entonces ya eran agujas tipo bastón, azuladas térmicamente, para pasivar la superficie contra el óxido y otros cambios. Estaban rellenas de material luminiscente, en aquel entonces radio con un material portador que se mezclaba con un aglutinante y así se mantenía esa masa dentro del marco. En los originales antiguos, hoy en día también se ve a menudo que ese material ha envejecido y con el tiempo se desmorona. Hoy en día, por supuesto, utilizamos superluminova como material luminiscente, una mezcla de altísima calidad, pero seguimos usando agujas tipo bastón azuladas térmicamente, igual que en el original, solo que ya no se usa radio. Ahora voy a golpear suavemente el cristal, porque también noto una diferencia respecto a los relojes actuales. Aquí todavía tenemos plexiglas como antes, hoy en día se usa cristal de zafiro, correcto. Eso es así en todos los relojes. Se puede elegir doblemente abombado y con antirreflejo en ambos lados. Se puede elegir como se quiera, pero lo que se ha mantenido igual es la corona en el lateral. De eso ya hablamos en el último video, la llamada corona de aviador con las estrías alrededor. Esa también es gigantesca. ¿Qué significado tenía entonces? En el avión se llevaban guantes puestos, a veces hacía frío y había bordes afilados en algún sitio. Había que poder manejar el reloj también con los guantes puestos. Había que poder darle cuerda y en tierra tal vez también ponerlo en hora o ajustarlo. Por eso aquí se utiliza una corona relativamente grande que se puede manejar fácilmente, incluso con guantes. Para que no se resbale de los dedos. Exacto. Y dado que también se llevaba sobre la manga de la chaqueta, la corona grande no molestaba en la muñeca. Frente a la corona vemos un grabado. Esa es la FL Number, es decir, la designación para los relojes de observador de aquella época. Así es como se clasificaban los relojes. Incluso hoy en día sigue siendo un elemento fijo en las réplicas para que todo tenga un aspecto aún más histórico, ¿verdad? Exacto, FL significa aviador. Eran productos que se fabricaban para la aviación. El 23 significa que es un producto de aviación en el área de navegación y el resto es un número consecutivo. Ese número que tenemos hoy está asignado exactamente a este reloj. Así que si uno quería volver a pedir este reloj, tenía que indicar este número FL y entonces recibía exactamente el mismo reloj. Era el número de adquisición. Pero antes también había otro grabado en la parte trasera. Esa no la tenemos aquí en este reloj. También había otra marca, ¿verdad? Sí, en el reloj la parte trasera muestra el número de serie visible desde fuera y en el interior están los datos de producción. Qué mecanismo lleva, qué fabricante lo construyó y así sucesivamente. Así que hoy en día reproducimos esa tabla en la parte exterior de la trasera, de modo que ese grabado tan bonito que lamentablemente no se puede leer porque está en el interior y habría que abrir la tapa trasera, cosa que no se quiere hacer. Ahora lo hemos colocado en la parte exterior de nuestros modelos para que sea visible. Así que quien quiera un toque aún más histórico puede pedir el reloj de esa manera. Seguimos con la trasera del reloj.
porque debajo de ella late el movimiento. Y en este caso, Laco utiliza calibres de sellita, correcto. ¿Qué se puede decir al respecto? Tenemos dos variantes diferentes de movimientos en uso. Por un lado, tenemos la posibilidad de instalar un movimiento de cuerda manual, que es un poco más fiel al original históricamente, ya que los antiguos originales solo tenían movimientos de cuerda manual, así que este es el mecanismo históricamente correcto para el reloj. Eso también se puede ver aquí delante, en el bloque de acrílico, completamente a la izquierda. El mecanismo de color latón es el que late en el reloj original antiguo, así que el movimiento de cuerda manual es una de las opciones que se pueden elegir. La otra opción es un movimiento automático, de modo que el reloj se da cuerda con el movimiento de la muñeca y así permanece siempre completamente cargado. Estas dos decisiones básicas se pueden tomar al elegir un reloj de aviador original de Laco. Y luego también existen en diferentes niveles de acabado. En nuestra casa generalmente están disponibles en la variante Elaboré de Celita, pero también se pueden conseguir con nosotros en la variante Top. También se han mantenido los terminales rectos de la correa, ¿verdad? Eso lo tenemos en todos los relojes, incluso hoy en día. Sí, correcto. Esa es una de las características especiales de nuestros relojes de aviador originales, que también reproducimos exactamente este tipo de terminal que hoy en día resulta muy atípico. En aquel entonces era muy práctico y muy fácil de fabricar. Básicamente se utilizaban cajas de relojes de bolsillo como base y se les soldaban los terminales y luego se fijaban las correas, lo cual en ese momento también era algo relativamente inusual. Era algo relativamente nuevo llevar el reloj en la muñeca con una correa, especialmente en los modelos grandes, pero precisamente esos terminales rectos los seguimos reproduciendo hoy en día con el mismo diseño. Y entre ellos, los relojes de aquella época tenían barras fijas que se soldaban y no se podía cambiar la correa, aunque tampoco era necesario. Exacto, las correas estaban remachadas. Por eso tenemos ese aspecto especial de remaches en los relojes de aviador que siempre asociamos con este tipo de reloj. Es decir, las correas no se podían cambiar, a menos que se quitara el remache o se cortara la correa. Entonces se podía poner una nueva. Hacemos exactamente lo mismo hoy en la reproducción del reloj de 55 milímetros. También ahí tenemos pasadores fijos y correas remachadas, y debemos seguir el mismo procedimiento si alguna vez queremos cambiar la correa. Pero en los modelos reducidos de tamaño 45, 42 y 39 milímetros tenemos pasadores de resorte y podemos utilizar el método habitual de hoy en día: cambiar las correas, intercambiarlas y decidir según el gusto o la estética. ¿Qué queremos usar hoy en el reloj? Pero hemos mantenido los remaches por motivos estéticos. También están remachados completamente. Aunque por dentro llevan una pequeña base de cuero para que el remache no roce el brazo, siguen estando remachados de lado a lado incluso hoy en día. Vamos a quedarnos un momento con la correa de cuero remachada de aquella época. Aquí también se puede ver muy bien, de forma muy histórica, cómo era en aquel entonces. Una correa muy larga y también muy resistente. Exactamente, es una correa que se llama correa con cierre de rodillo, debido a que en un lado hay un rodillo sobre el que la correa puede deslizarse y en el extremo de la correa ambas partes también están remachadas juntas, el reloj se mantiene en su lugar. Eso significa que si se abre en la muñeca, igual se queda colgada en el brazo y no se cae, no se pierde, no molesta en ningún lado ni causa problemas mayores, como que le caiga al piloto entre los pedales o algo así. Era muy importante que el reloj, incluso si se abría, permaneciera colgado en el brazo. Luego, con el cierre de rodillo, se podía abrir y cerrar el reloj de manera relativamente sencilla. Y cuando la abrías, tampoco se caía, lo cual también es importante, por supuesto, para evitar daños en el reloj. Todavía hoy tenemos este cierre de rodillo, como se puede ver aquí en la réplica. También lo usamos para los relojes de tamaño reducido. Sin embargo, los relojes de tamaño reducido los entregamos también, y principalmente con correas de 2 piezas. Pero también para las variantes más pequeñas es posible utilizar los cierres de rodillo, aunque estos resultan relativamente gruesos en la parte interna de la muñeca, y por eso la mayoría suele no preferirlos. Hasta aquí ha sido muy histórico, señor Rucker. ¿Hay además otros elementos que se hayan añadido? Sí, hoy en día, por ejemplo, tenemos la posibilidad de colocar la corona también en el lado izquierdo del reloj. Esto es interesante para los zurdos que llevan el reloj en el brazo derecho y también quieren tener la corona hacia la muñeca, o para quien prefiera llevar el reloj de manera que la corona quede alejada de la muñeca. Esa es una opción que hoy ofrecemos: corona a la derecha, corona a la izquierda. Otra posibilidad es que podemos grabar el reloj y ponerle al cliente su grabado personal en el reloj. Eso lo ofrecemos incluso de forma gratuita en nuestra tienda.
Y además, ahora el reloj es resistente al agua hasta 10 atm. Hasta hace algunos años solo era resistente al agua hasta 5 atm. Ahora, gracias a juntas especiales y mecanismos de producción, hemos logrado aumentar la resistencia al agua hasta 10 atm, de modo que puede soportar una pequeña ducha o una lluvia ligera. Así que hay muchas posibilidades que han surgido. Algunos allá afuera pueden sentirse inseguros a la hora de comprar, especialmente en lo que respecta al tamaño del reloj. ¿Qué consejo podemos darles a los espectadores al respecto? Por un lado, tenemos un asesor de tallas en nuestra página web. Ahí se puede ver de manera general qué tamaño de reloj recomendamos según el contorno de la muñeca. Y por otro lado, también hay que probarse el reloj alguna vez. Por lo general, los relojes de aviador se llevan un poco mejor cuando son más grandes, en lugar de demasiado pequeños. Hay que comprar un poco más grande de lo que normalmente se compraría. El reloj clásico de vestir, por ejemplo, se suele comprar 2 milímetros más pequeño que el reloj de aviador para que el de aviador tenga un poco más de presencia. Pero eso hay que probarlo. También hay que seguir un poco el gusto personal, pero en el caso de los relojes de aviador solo puedo recomendar probarlos, especialmente los de Laco. A veces por el número parecen grandes, pero en la muñeca se sienten más pequeños o resultan mejores si son un poco más grandes de lo que uno está acostumbrado. También estamos mucho en ferias. Allí se tiene la oportunidad de probar los relojes y, si no, simplemente pedirlos en la página web o usar el asesor de tallas. O acudir a uno de nuestros muchos distribuidores. Creemos que tenemos distribuidores bien equipados, repartidos por toda Alemania, donde también se puede pedir un reloj, probarlo y, en caso de duda, el distribuidor puede devolverlo. Así que también a través de la red de distribuidores ofrecemos una buena oportunidad para que los aficionados a los relojes en su región puedan ponerse un Laco original en la muñeca y probar qué tamaño necesitan. ¿Cuál es el adecuado para mí? Toda la esencia del Laco llega a vuestra casa en un elegante estuche de viaje. Así es como se ve todo esto. Así que quien quiera llevar un pedazo de historia en la muñeca puede hacerlo perfectamente con un reloj de aviador original. No dudéis en visitar nuestra página web para utilizar el asesor de tallas. Simplemente probadlo. Y con esto hemos llegado al final. Señor Rucker, muchas gracias por haber estado aquí. Sí, con gusto. Encantado. También quiero daros las gracias a vosotros por vernos. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos más videos. Si tenéis preguntas, dejadlas en los comentarios y suscribíos también a nuestro boletín. Y con esto, muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego.